Acelerando Empresas, episodio 140. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real también. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, viernes 28 de diciembre, en este episodio número 140, en el que contestamos a dudas de la audiencia sobre buscar inversión sin estrategia de comercialización, sobre si externalizar tareas o realizarlas con un equipo interno, sobre la ejecución de proyectos unipersonales y sobre la división de funciones entre fundadores. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/cursos, donde encontrarás cursos prácticos en vídeo para aprender a emprender. Y hoy tenemos la quinta y última parte de la masterclass de Bruno Moioli sobre cómo mantener el foco y la motivación para lograr los resultados. Ya sabéis que si os suscribís tenéis acceso a todos los vídeos que tenemos hasta ahora, y que os recuerdo que son el curso de Lean Canvas, el curso de Elevator Pitch, el curso de Pitch Deck y el curso de Plan de Negocio, además de la masterclass completa que completamos hoy de Bruno Moioli. Así que animaros a inscribiros y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. La primera pregunta me llegaba de parte de Antonio Santos, que me preguntaba lo siguiente. Buenas, Fran. ¿Es aconsejable buscar inversión cuando se tiene un producto pero no se tiene clara la estrategia de comercialización porque ninguna de las que hemos probado hasta la fecha ha funcionado de forma repetible? Bueno, pues muy concreta la pregunta, Antonio, muchas gracias. Y a ver, decirte, en primer lugar, pues bueno, básicamente habéis conseguido lo que se llama un ajuste problema-solución. Es decir, habéis conseguido identificar un problema, habéis conseguido dar una solución. Ahora, pues lo que os falta es conseguir el ajuste producto-mercado. Es decir, la fase del Lean Startup en la que ya, pues digamos, os la quitan de las manos, ¿no? Es decir, ya tenéis un canal de distribución, el que sea tan claro y funcionando de forma repetible, que pues conseguís que os quitan ese producto, pues básicamente al nivel de producción que tenéis, ¿no? Y esto, pues evidentemente, pues por lo que me dices, no está claro porque no ha funcionado ninguna de las estrategias que habéis hecho de forma clara y repetible. Y por tanto, la pregunta de si es el momento de buscar inversión, pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque realmente ya he comentado varias veces que el mejor momento para buscar inversión es tras haber conseguido ese ajuste producto-mercado y no antes. Es decir, cuando ya tenemos claro cómo nuestro producto evidentemente resuelve la necesidad, pero también tenemos claro cómo distribuir ese producto, cómo hacer llegar ese producto al público para que nos lo adquieran y además de forma, como dices, repetible, pues es el momento para poner pasta ahí, para poner inversión y que eso despegue y escale de una forma espectacular, ¿no? Si no lo tenéis, bueno, se puede buscar inversión. Es decir, el mundo de la startup y del mundo de emprender no es lo ideal, es también lo que tenéis, ¿no? Por tanto, aquí, pues sí, si realmente pues lo necesitáis o lo veis conveniente, podéis buscar inversión. Y yo aquí lo que os diría es que puede tener sentido buscar, sobre todo, smart money, es decir, dinero que viene pues con inteligencia, ¿no? Es decir, inversores que os ayuden a desarrollar esta estrategia de comercialización, porque muchas veces inversores que ya han pasado por lo mismo que vosotros estáis pasando, pues pueden tener ideas que os complementen o incluso pueden tener canales comerciales ya pues en contacto o con relaciones para poder ahí generar la sinergia que os hace falta, ¿no? Entonces esto puede ser muy interesante, incluso más interesante que la propia inversión como tal, ¿no? Entonces pues aquí sí que yo os diría que seáis muy claros, ¿no? Que es decir, cuando vayáis a hablar con estos inversores, que pongáis muy claro en vuestro pitch deck o en vuestro elevator pitch lo digáis, en vuestra reunión de negociación, qué es lo que habéis probado, qué canales os han funcionado mejor, qué canales os han funcionado peor, hasta qué límite también de profundidad de canales, es decir, ya pues si ponemos más pasta aquí, pues no consigue vender más, sino que ya se agota, ese tipo de cosas, y al ser tan sinceros y tan claros, pues igual te pueden dar directamente feedback, incluso en esa misma reunión, es decir, te pueden decir, oye, ¿por qué no pruebas con esta persona que tengo de contacto o con esta estrategia distinta que igual no se te ha ocurrido o no lo has hecho de esta forma, ¿no? Y igual pues finalmente al menos invierte, pero igual pues tampoco no hace falta que invierta, sino ya eso es justamente lo que necesitabas. Así que yo os aconsejo aquí que, bueno, está muy bien que deis el camino ya y vayáis haciendo esos contactos, pero quizás ahora más necesitáis la ayuda concreta de comercialización que el dinero, pero bueno, nunca hay que descartar que pueda llegar acompañado también de consejo ese dinero. Así que nada, ánimo y bueno, ya vamos hablando cómo os va. Y la siguiente duda me llegaba de Alberto, que me escribía lo siguiente, también muy cortita. Hola Fran, estamos en pleno proceso de crecimiento de nuestra plataforma de formación online y nos estamos planteando si externalizar ciertas tareas o formar en cambio un equipo propio para que las lleve a cabo. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, pues muchas gracias, Alberto, porque esta pregunta realmente es muy extensible a todos los emprendedores que empiezan realmente a crecer con sus negocios. Al principio, pues más o menos uno se va apañando con los fundadores, básicamente, y después, bueno, evidentemente necesita pues mano de obra, ¿no? Necesita personas que le ayuden a hacer pues las tareas que diariamente hay que hacer en cada empresa, ¿no? Las operaciones que tengáis que llevar a cabo, ¿no? En este caso, pues si es digital, de formación, pues habrá que crear cursos, habrá que hacer marketing, habrá que hacer pues distintas operaciones habituales para que realmente aquello vaya para adelante, ¿no? Entonces aquí yo te diría, pues para empezar, que esto de externalizar, a ver, sí y no. A ver, es una pregunta un poco con trampa porque depende mucho del caso de lo que quieras externalizar, es decir, de la función. Por eso aclaraba un poco el tema de las funciones concretamente, ¿no? En vuestro caso, pues claro, el core business yo creo que debéis mantenerlo vosotros, es decir, el hecho de decidir, el hecho de contratar, el hecho de dirigir las operaciones, el hecho de supervisar, el hecho de pivotar, ¿no? Ese tipo de cuestiones, el estar encima de la plataforma, todo lo que realmente hace que vuestro negocio, digamos, más o menos vaya hacia adelante, como negocio como tal, debéis conservarlo los fundadores. Entonces, esto, evidentemente, podéis delegarlo, pero delegar no es, digamos, olvidar, sino hay que estar encima y hay que estar muy pendiente de todo lo que va haciendo el equipo que tengáis, ya sea externo o sea interno. Dicho esto, pues para tareas como por ejemplo las que hemos dicho antes, el tema del marketing, por ejemplo el tema de la creación de contenidos de cursos o el tema del soporte, pues bueno, ya depende mucho de la tarea. Es decir, si es una tarea muy específica que requiera mucho conocimiento, imagínate por ejemplo mejorar el SEO específicamente de la plataforma para posicionarnos respecto a la competencia y hacer una estrategia muy agresiva tal, o de Google AdWords o de, en fin, publicidad en Facebook Ads especializada para hacer una campaña de no sé cuántos miles de euros, pues ahí sí que es más interesante externalizarlo en alguien que realmente sea muy experto. Y esto es algo que probablemente no vais a poder conseguirlo si simplemente buscáis a un perfil básico o medio, con un sueldecito ahí a media jornada o a jornada completa, pero bueno, en fin, con poca experiencia, porque no os va a dar todo lo que realmente necesitáis para poder crecer a mucho ritmo, ¿no? Entonces aquí esta es una tarea quizás muy específica y pues quizás lo mejor sería externalizarla, ¿no? Y también, por ejemplo, en el tema de cursos, ¿no? Conseguir pues una persona a tiempo completo que sea muy experto en un curso dado es quizás difícil, ¿no? Igual podéis conseguirlo, pero es normalmente difícil. Más cuenta trae, pues hacer una convocatoria a los perfiles que realmente veáis que puedan ser muy expertos o buscarlos directamente y entonces pues hacerle una oferta para que te puedan generar cursos de calidad total, ¿no? Esto puede ser interesante externalizar y por otra parte, pues por ejemplo, en el tema del soporte, ahí sí que puedes tener un equipo que, ojo, no tiene por qué ser físicamente en tu oficina, sino que puedes tenerlo pues a distancia, ¿no? Esto es algo muy habitual hoy en día, el teletrabajo, e incluso, ¿por qué no?, empezar de forma puntual, ¿no? Empezar por horas, empezar por ciertos trabajos puntuales, a ver qué tal responden y entonces ya finalmente pues quedarte con ellos para asegurarles, digamos, una continuidad y que estén con la cabeza puesta realmente en dar soporte, en optimizar todo lo que tienen que dar a los usuarios para que estén contentos y ese tipo de cuestiones, pero como digo, depende mucho de la tarea. Yo en particular creo que es siempre mejor empezar externalizando y ya cuando encuentres la persona adecuada, pues puedes centrarte en intentar que sea para ti, ¿no? En que esté a tiempo completo o al menos a mitad de tiempo para ti. Así que bueno, pues ya me dirás cómo va. Espero que tengas mucha suerte en este recruiting, esa búsqueda de personas, pero no te olvides de que al final quien lo dirige debe ser tú y tus socios fundadores para que esto al final esté bien controlado. No deleguéis olvidando de las funciones que realmente tenéis que controlar y que realmente lleváis a cabo, ¿no? Esto no significa microgestionar, ¿no? Estar en cada detalle. Tenéis que dar independencia a las personas que os ayuden y confiar en su criterio, sobre todo si son expertos, ¿no? Son muy profesionales, pero desde luego hay que saber un poco estar encima de las cosas y estar pendiente para que aquello al final funcione y tenga empuje, ¿de acuerdo? Así que nada, mucha suerte, ya me contarás. Y pasamos a la tercera pregunta que me llegaba de Teresa. Teresa me decía: buenos días, Fran, estoy lanzando un proyecto por mi cuenta, pero estoy sola y llevo otras cosas en paralelo, así que a menudo me paso días sin avanzar en mi proyecto. ¿Qué me aconsejas para evitar que mi proyecto se quede parado? Bueno, pues gracias, Teresa, esto es un muy buen punto, esto es algo que me encuentro muchísimo. He tenido muchos emprendedores que son emprendedores solitarios, como digo yo, es decir, que empiezan pues por su cuenta, tienen una idea, lanzan un proyecto, un producto mínimo viable, algo, y pues aquello pues después, una vez pasada la fuguilla inicial, estos primeros días de, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, al final pues se quedan un poco varados, ¿no? Se quedan un poco ahí en stand-by porque la persona pues tiene otras funciones, tiene quizás un trabajo, tiene quizás, en fin, otras preocupaciones,
colaboraciones y ya se le ha agotado un poquito la pasión y el empuje inicial. Entonces, claro, aquí, pues, ¿qué pasa? Que como no tienes otro fundador al lado que está un poco diciendo, oye, vamos a tirar, pues realmente es posible que el proyecto quede ahí para siempre. Es muy peligroso este momento, ¿no? Entonces, claro, una solución evidente es buscar a una persona con la que, pues, compartir la empresa y que te ayude y tire hacia adelante contigo, ¿no? Es una solución, sí, pero tampoco tiene por qué ser la única, ¿no? Esto de buscar un socio simplemente porque tú no te obligas me parece un poco, en fin, cuestionable por lo menos, ¿no? Entonces, primero intenta realmente que le empuje las soluciones y después, si efectivamente necesitas más personas para seguir adelante, pues por supuesto, asóciate y sobre todo si encuentras la persona adecuada. Así que, ¿qué puedes hacer realmente si vas a tirar de momento sola hacia adelante con el proyecto? Pues lo primero que yo te diría sería que, aunque sea una empresa formada solo por ti, eso no significa que no tengas que gestionarla como una empresa. Entonces, ¿cómo gestionarías tú una empresa? Párate a pensar un momento. Si tuvieras, por ejemplo, más personas, tuvieras un equipo, pues lo más normal es que tuvieras, por ejemplo, una lista de tareas. Aunque fuera muy sencilla, una lista de tareas que podrías anotar, por ejemplo, en una hoja de cálculo, ¿vale? Así online, para que pues lo tengas accesible en cualquier sitio. Puedes tener un Google Sheets, que es la herramienta que tiene Google de hoja de cálculo, que es gratuita, la tienes en la nube, accedes cuando quieres, y pues ahí puedes poner, por ejemplo, una serie de columnas, ¿no?, en la hoja de cálculo y decir, pues en una columna, descripción de en qué consiste la tarea, ¿vale? De forma sucinta, tú ya te entiendes, como el que dice, no hace falta un detalle enorme, no perdamos más tiempo del necesario. Siguiente columna, pues la fecha, que podría ser, pues, por ejemplo, el martes de 7 a 8, ¿de acuerdo? Un hueco de tiempo en el que vas a hacer esa tarea en concreto. De hecho, te aconsejo que crees estos huecos de tiempo de forma habitual en tu agenda semanal y pues lo vincules a tareas concretas, porque así vas a obligarte mucho más. Vas a saber que el martes, que justamente tienes tiempo dentro de otras muchas actividades que tienes en tu vida, pues vas a hacer a esa hora justamente esa tarea que estimas que más o menos va a durar una hora. Por ejemplo, imagínate, pues por ejemplo, publicar un artículo en el blog, ¿no? O yo qué sé, o enviar un correo electrónico o a un colaborador, o en fin, captar nuevos socios para tal cosa, ¿no? Entonces, esto es algo que tú ya sabes más o menos estimar y por tanto pues te las pones ahí marcadas en la hoja de cálculo y en tu calendario también pones esos huecos marcados, ¿no? Para eso puedes utilizar, por ejemplo, Google Calendar, que es una herramienta de calendario gratis también de Google. Sabéis que es muy Google porque es muy gratis y muy interesante, está muy bien hecha, las herramientas son muy simples. También, por supuesto, podéis utilizar otras miles de herramientas que existen, ¿no? Por ejemplo, para esto de las tareas, pues hay herramientas como por ejemplo Trello, que también es gratuita y va muy bien. Pero por no complicarnos, pues esta podría ser una buena opción. Y también otra columna que habría que poner en esta hoja de cálculo sería quién hace la tarea. Y esto a menudo no se pone, se olvida mucho y es muy importante, pero claro, si tenéis más personas, si el equipo es de más personas. Si estás tú y todas son tuyas, bueno, pues no hace falta que la pongas, pero si por ejemplo tienes algún colaborador, pues ahí sí que sería interesante, aunque sea un colaborador puntual, apuntar quién tiene que hacer la tarea. Pero una tarea no es una tarea, en mi opinión, si no tiene una descripción, no tiene una fecha de cuándo se va a hacer concretamente y quién la va a hacer, ¿de acuerdo? Y la clave para que esto funcione, este mecanismo de la hoja de cálculo esta o la libreta donde apuntes un poco las tareas, es repasar esa lista de forma periódica. Esto pues se puede llamar pues de muchas maneras, hay metodologías ágiles, hay un montón de cosas, pero para no liarte, lo más sencillo es que, por ejemplo, todos los lunes a una hora determinada, imagínate, pues a las 5 de la tarde, pues a las 5 de la tarde creo un evento periódico, semanal, en mi calendario, en mi Google Calendar, por ejemplo, y digo, revisar la lista de tareas y actualizarla. Claro, lo ideal sería pues que evidentemente eso se lo actualizaras más de forma continua, no solamente los lunes a las 5 de la tarde. Pero por si por lo que sea, esta semana te has, digamos, liado con otras cosas, no has podido avanzar mucho, pues te salta la alarma el lunes a las 5 y dices, tengo que revisar la lista de tareas, algunas las habré hecho, otras no las habré hecho y pues vuelvo otra vez a retomar. Lo que sí es importante es que seas aquí muy honesta contigo mismo. Es decir, no pongas cosas que sepas que no vas a poder cumplir. Si ahora mismo pues te estás dedicando poco tiempo al proyecto, pues bueno, pues poco tiempo, no pasa nada. 5 horas a la semana, 3 horas a la semana, lo que tengas. Pero sé honesta contigo mismo, como digo, y hazlas de verdad, es decir, ejecútala en cuanto puedas y si al final no has podido la semana siguiente, pues reduce ese número de horas a las que realmente estés echando. Lo importante es que refleje la realidad, no te mientas a ti mismo, no te hagas trampas jugando al solitario y pues finalmente cuando te vayas motivando, porque aquello va funcionando, irás aumentando probablemente de forma natural, progresivamente esas tareas y esa dedicación que vas dedicando a tu proyecto, ¿de acuerdo? Así que espero que esto te vaya sirviendo para empujar un poco este proyecto que tienes en mente y nada, ya me contarás qué tal va. Y la última pregunta de hoy me llega de Rafael, que me escribía lo siguiente: hola Fran, tenemos una empresa online y somos 2 fundadores. El caso es que tenemos asignados cada uno un rol desde el principio. Yo soy el CEO y mi socio es el CTO, es decir, el director de tecnología.
aunque hasta ahora hemos hecho un poco de todo cada uno, no hemos sido el CEO y el CTO realmente. ¿Por qué? Pues porque las necesidades del proyecto han ido surgiendo y las hemos ido resolviendo sobre la marcha. Sin embargo, tras escuchar tu episodio de las labores del CEO, de las funciones del CEO, no sé si lo que hacemos es lo más adecuado. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, gracias Rafael, y me parece una pregunta muy instructiva, muy interesante porque es lo más habitual desde luego al principio. Cuando uno empieza con una empresa, pues al final vamos a hacer todos para que aquello siga andando hacia adelante, ¿no? El CEO al final acaba pues programando, si sois una empresa online digital, el CTO acaba pues reuniéndose con inversores, en fin, esto es un poco un desmadre, las etiquetas se ponen un poco por ponerse, pero desde luego, evidentemente, pues no se puede mantener esto mucho tiempo así, ¿no? Llega un momento en el que al final esto pasa factura y la pasa de verdad, ¿no? En mi tierra hay un dicho que dice que uno por otro la casa sin barrer. Es decir, sí, pues básicamente ahora voy a hacerlo yo. Ah, no, pues voy a hacerlo yo, mejor. Vale, pues vale tú. Bueno, pero tú habías quedado que lo ibas a hacer tú. Y al final, pues como dice la frase, la casa sin barrer. Nadie barre la casa, nadie hace la tarea que había que hacer, ¿no? Y esto sucede porque el peso de la responsabilidad, cuando está, digamos, repartido, se diluye. Es decir, nadie siente como suya la carga de que tiene que hacer esa tarea y que si no lo hace, nadie la va a hacer. Entonces, claro, es muy probable que algunas veces, y no algunas, sino muchas veces, puede pasar que aquello se quede sin hacer. Por tanto, aquí es muy importante que si ya realmente esta empresa va dando hacia adelante y esto pues se ve que efectivamente tiene forma, pues dividáis cuanto antes las funciones de forma clara. Aquí, de nuevo, os remito pues a un documento compartido, por ejemplo, entre los dos, ¿no? Que pues ponga claramente qué hace cada uno. Es decir, si tú eres el CEO, pues tú eres el CEO. Es decir, oye, voy a dedicarme a, por ejemplo, buscar personal, a gestionar las cuentas, a buscar inversión y a, pues, esto y esto. Vale, pues si tú eres el CTO, pues vas a dedicarte a hacer que la plataforma funcione, a desarrollar nuevas funcionalidades, a encargar, pues, por ejemplo, el tema del marketing y supervisarlo, pues, en fin, todo lo que realmente haga falta hacer en vuestra empresa en particular. ¿De acuerdo? Y esto, además, de forma estricta, cumplirlo. Es decir, si tú eres el CEO, no haces las funciones del CTO. Y si el CTO se pone a hacer sus funciones, no hace tampoco las funciones tuyas. Es decir, nadie invade la parcela del otro, a no ser que efectivamente pueda pedirle puntualmente a alguien que le eche una mano. Esto también puede ser, pero específicamente para una tarea en concreto. Así que mucho ánimo y bueno, pues ya con esto dejamos aquí el programa por hoy. Gracias a todos por estar ahí y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, suscríbete en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify y además puedes recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí que sí, disfrutad de vuestro fin de semana. Yo desde luego voy a intentar disfrutarlo, pero también voy a intentar descansar un poquito la voz, porque ya sabéis que estoy muy afectadito con el resfriado esta semana. Y bueno, pues todos disfrutad lo que podáis, descansad lo que podáis, refrescad vuestra mente y nos escuchamos el lunes con una entrevista muy interesante a David Blanco, coach empresarial y experto en asistencia a clientes. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!